higueras, porque a veces teníamos el retiro de iglesia en Rosas, en el Bergantí, ¿ya? Entonces, pero desde antes de la pandemia, así que, bueno, estamos gozosos de poder estar aquí con ustedes. Es un gozo, mis hermanos, es un gozo llegar a un sitio donde uno puede de repente aparcar el coche, ¿ya? Porque uno llega de Barcelona y no hay manera ahí donde aparcar el coche, llegas aquí y le decía a mi esposa, vamos a ver, y no encontraba sitio por todas partes. Digo, esto es impresionante. En fin, mis hermanos. Bueno, pues déjenme, mis hermanos, que empiece la oración y pongamos lo que es la meditación de la palabra en las manos de nuestro Dios. Padre celestial y Señor nuestro, gracias te damos, Dios nuestro, por el gran privilegio que tú nos das de poder, Padre, alabarte, de poder bendecirte. Señor, es un privilegio que nos das por medio de esa redención en Cristo Jesús, pero Padre, también es una gran responsabilidad en nuestras vidas. Gracias porque nos has hecho para la alabanza de la gloria de tu gracia. Y gracias te damos porque ahora podemos, Señor, seguir adorándote, seguir alabándote por medio, Señor, de la exposición de tu palabra. No solamente, Señor, de exponerla, sino también, Señor, en escucharla y en responder por tu gracia y por tu habla en nosotros en obediencia a ella. Así que en el día de hoy, Señor, te pedimos que no llegue vacía a ti tu palabra, que ella haga lo que tú tienes determinado en el día de hoy, Señor, pero que esta palabra pueda ser para gloria a tu nombre, para edificación de tu iglesia y para la salvación, Señor, de aquellos que tú tengas escogidos para vida eterna. Así que en tus manos la ponemos, en tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. Yo recuerdo que cuando estaba en el seminario, una de las cosas que los profesores siempre nos decían cuando teníamos que hacer un trabajo era que buscásemos fuentes primarias. Es decir, que el material de donde sacásemos la información no fuese de fuentes secundarias o terciarias, sino de fuentes primarias. Si podíamos ir lo más cerca a lo que era el original, pues mucho mejor para hacer nuestros trabajos. Y fíjense, mis hermanos, que cuando nosotros vamos a la Escritura, el apóstol Juan nos va a informar de lo que es la fuente primaria que nos ha llegado a nosotros en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Juan nos va a decir que aquello que oyeron, que aquello que vieron, que aquello que palparon con sus propias manos, eso es precisamente lo que están testificando y lo que están anunciando. Vamos a ver cómo Juan va de la fuente primaria histórica de ese evangelio que vieron a esa fuente que ahora nos es anunciada. Y eso nos lo va a decir Juan en su primera carta. Así que abran la primera carta del apóstol Juan en el capítulo 1. Y vamos a leer lo que son los primeros 4 versículos del capítulo 1 de la primera carta del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 1, los versículos del 1 al 4. Y esto, mis hermanos, es lo que la Escritura nos dice. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta aquí la palabra de nuestro Dios, mis hermanos. Fíjense que antes de destacar alguna serie de puntos de lo que son estos 4 versículos que hemos leído en Primera de Juan, les debo contextualizar un poquito lo que es la carta de Primera de Juan, para que tengamos un poquito de información por qué Juan empieza de esta manera su carta y dice las cosas que dice. Si se dan cuenta, mis hermanos, la primera carta de Juan es una carta que no empieza como una carta. No nos encontramos lo que es la salutación normal, no nos encontramos la presentación del apóstol Juan, los destinatarios, la salutación de gracia y paz, pero cuando uno lee lo que es esta carta se da cuenta de que fue escrita para ser leída como una carta.
¿Y por qué Juan escribió, mis hermanos, esta carta a sus oyentes? ¿Por qué escribió esta carta a sus destinatarios? Y la verdad es que hay varios motivos, pero el motivo principal por el cual el apóstol Juan escribió esta carta es porque aquellos creyentes de la congregación a la cual estaba escribiendo o congregaciones a las cuales se dirigía eran creyentes cuya fe se estaba viendo zarandeada. Su fe estaba en cierta manera puesta en peligro a raíz de unos falsos, lo que Juan dice, falsos profetas o anticristos que habían salido de la comunión de los santos, posiblemente de la congregación del apóstol Juan, y habían no solamente con doctrina, sino también con vida, estaban negando lo que eran las doctrinas básicas y fundamentales del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Negaban, por ejemplo, que Jesús fuese el Hijo de Dios. Negaban que Jesucristo hubiese venido en carne. Había una negación de una doctrina básica e innegociable que es la encarnación del eterno Hijo de Dios. Negaban esas doctrinas no solamente con palabra, sino también con vida. Por ejemplo, negaban con su propia vida el hecho de que decían que podían tener comunión con el Padre y comunión con el Hijo, comunión con Dios, mientras su vida era una vida de constante pecado. Por tanto, había una negación en palabra y en vida de las verdades fundamentales del Evangelio de Cristo Jesús. El problema es que estaban minando lo que era la iglesia con esa falsa doctrina y con esa falsa enseñanza. Y había muchos, quizá de aquellas congregaciones, que veían su fe zarandeada, escuchando esas doctrinas y viendo esa vida. Incluso algunos podían llegar a dudar y a preguntarse de si verdaderamente tenían comunión con el Padre y con el Hijo, de si verdaderamente su fe en ese Evangelio era una fe verdadera o no, de si verdaderamente habían aceptado, si eran o no eran creyentes, viendo y escuchando lo que esos falsos profetas decían. Quizá alguna vez algunos de nosotros nos hemos encontrado en esta situación, de que por palabras o hechos de otros uno empiece a dudar a veces si su fe sea zarandeada. ¿Y qué es lo que va a hacer el apóstol Juan aquí? El apóstol Juan va a escribir esa carta para fortalecer y asegurar esa fe de esos creyentes en ese evangelio glorioso que desde el principio habían oído y les había sido anunciado y testificado. Fortalecer su fe y arraigar su fe en ese único evangelio de Cristo Jesús. ¿Y cómo lo va a hacer Juan en esta carta? Fíjense que Juan va a comparar lo que es la doctrina y la vida de esos falsos profetas con lo que es básicamente el evangelio de Cristo Jesús que aquellos creyentes habían creído. Y en esa comparación el apóstol Juan va a hacer varias cosas. En esa comparación no solamente va a mostrar la falsedad de las doctrinas y de la vida de esos falsos profetas, sino que también el apóstol Juan con esa comparación lo que hará será mostrarles a esos creyentes lo que es la verdad del Evangelio de Cristo Jesús, las verdades que ellos habían creído y en las que por la gracia de Dios debían permanecer y estar firmes. Y Juan empezará todo esto precisamente con los versículos que hemos leído, los versículos del capítulo 1, en los versículos del 1 al 4, lo que se ha considerado y se ha llamado el prólogo de esa carta del Evangelio de Juan. En esa carta Juan les va a mostrar básicamente ese evangelio que oyeron, vieron, palparon y que les está siendo anunciado. Y en esos versículos les va a dar una serie de aspectos importantes, tanto a ellos como a nosotros, donde nuestra fe va a poder enraizarse y asegurarse de manera firme de que ese evangelio, mis hermanos, que tenemos, que nos ha sido anunciado y testificado, es el único evangelio verdadero de nuestro Señor Jesucristo. O fíjense, tengan sus Biblias abiertas, mis hermanos, ya sea en papel o ya sea en digital, ya, porque hoy en día tenemos que ir ya cambiando eso, papel, digital, no sé, yo la llevo en papel, ¿ya? Mi hijo la lleva en digital, así que bueno, ahí intentamos las generaciones
acoplarnos, ¿ya? Pero fíjense, mis hermanos, que en esos 4 versículos que hemos leído del capítulo 1, en realidad la estructura de estos versículos es un tanto extraña, porque la idea principal de esos 4 versículos se encuentra en el versículo 3. Y la idea principal es la idea de eso os anunciamos. Fíjense el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Esa es la idea principal de estos 4 versículos del prólogo de Juan. El prólogo de Juan, su idea principal, su propósito principal es esto os anunciamos. Tiene un carácter de anuncio, un carácter de testimonio, de testificación. Con esa idea, mis hermanos, ahora sí, podemos destacar 3 puntos, 3 cosas de estos 4 versículos. Primero, destacaremos lo que es el fundamento histórico sobre el cual la palabra del Evangelio nos es anunciada. Segundo, destacaremos la razón por la cual la palabra de vida nos puede ser anunciada. Y tercero, destacaremos el propósito por el cual esa palabra de vida nos es anunciada. Así que vamos a destacar estos 3 primeros puntos, mis hermanos, de estos versículos. Primero, el fundamento histórico sobre el cual la palabra del Evangelio nos es anunciada. Y fíjense que en ese fundamento histórico, mis hermanos, hay 2 cosas que podemos destacar. Primero, es que la palabra de vida entró en la realidad de nuestra historia. Eso es lo que Juan nos va a mostrar aquí. La palabra de vida entró en la realidad de nuestra historia. Fíjense cómo empieza el versículo 1, mis hermanos. Juan en el versículo 1 empieza determinando que hay varias cosas que han estado desde el principio. Fíjense lo que era desde el principio. Y eso que era desde el principio, Juan lo va a emplear, lo va a explicar con las diferentes frases que nos vamos a encontrar en el versículo 1. Lo que era desde el principio es lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Por tanto, estas frases, vamos a ver, las tocaremos más tarde, que son en cierta manera la exposición de eso que era desde el principio. Ahora bien, fíjense, mis hermanos, que lo que es el contenido de lo que era desde el principio está al final del versículo 1. Fíjense que podríamos leer el principio y el final del versículo 1 de manera seguida. Lo que era desde el principio tocante al verbo de vida. ¿Se dan cuenta? Ese es el contenido, mis hermanos. Ese es el contenido de lo que era desde el principio. Por lo tanto, lo que nos está diciendo aquí Juan es que la naturaleza, el contenido de esa proclamación, de ese anuncio, de ese testimonio, es el sujeto del verbo de vida. Ese es el contenido del prólogo de Juan, del testimonio, del anuncio, de la proclamación del apóstol y de otros, como veremos. Por tanto, mis hermanos, lo que debemos preguntarnos primeramente aquí es a qué se está refiriendo Juan aquí cuando dice tocante al verbo de vida. Fíjense, mis hermanos, que aquí tocante al verbo de vida o palabra de vida, podría traducirse de la misma manera. Fíjense que el verbo de vida es lo que estaba, lo que era desde el principio. Y esa frase, lo que era desde el principio, es paralela, es sinónima, es expresada de la misma manera por el apóstol Juan que la frase que nos encontramos en el versículo 2, mis hermanos. Fíjense cuando vamos al versículo 2, al final del versículo 2 que se nos dice, la cual estaba con el Padre. Esa frase, la cual estaba con el Padre, es expresada de la misma manera por el apóstol Juan que la primera frase del versículo 1, lo que era desde el principio. Por tanto, la idea aquí es que el verbo de vida que era desde el principio es el verbo de vida que desde el principio estaba con el Padre. Es decir, la situación, la posición, el hábitat de lo que era el verbo de vida desde el principio mismo era estar en comunión y presencia con el Padre. Fíjense, mis hermanos, que en nuestro planeta tenemos diferentes hábitats.
Tuve que recuperar todo lo que eran mis estudios de sociales, mis hermanos, para los diferentes hábitats que tenemos en nuestro planeta, ¿ya? Y tenemos lo que son bosques, desiertos, montañas, marismas, sabanas, regiones polares, altiplanos. Tenemos un montón, mis hermanos, de hábitats en nuestro planeta. Y cada uno de estos hábitats tienen una serie de especies determinadas que viven en esos hábitats. Uno espera encontrar osos polares, ¿dónde, mis hermanos? Uno espera encontrar osos polares, aparte de en el zoológico, ¿ya? Los empieza a encontrar en el polo, mis hermanos. Tal y como va el cambio climático, algún día los veremos por aquí Figueras, ¿ya? Pero, mis hermanos, uno espera encontrar lo que son osos polares en su hábitat determinado y concreto. Por lo tanto, es la idea que el apóstol Juan está diciendo aquí. Lo que era desde el principio el verbo de vida, su hábitat, mis hermanos, natural, su hábitat eterno, su estado, su condición era estar, mis hermanos, en la presencia y en la comunión del Padre mismo. Ahora, cuando esto lo vemos así, fíjense, mis hermanos, que suena muy similar a otro prólogo que el apóstol Juan también escribió y que nuestro hermano ha leído, que es precisamente el prólogo de su evangelio. Son prácticamente las mismas palabras, o si no, son prácticamente las mismas ideas. Fíjense si vamos al evangelio de Juan, mis hermanos, a ese prólogo que se ha leído, el cual empieza prácticamente igual que el prólogo de su primera carta, cuando se nos dice en el principio era el verbo o la palabra, y el verbo que nos dice estaba con Dios y el verbo era Dios. En el principio, el verbo, la palabra, estaba con Dios. Por tanto, fíjense que hay ya desde el principio mismo una comunión entre lo que es el verbo, la palabra y la persona del Padre. Y Juan mismo desarrolla en el prólogo de su evangelio que todas las cosas fueron hechas por esa palabra. Todas las cosas fueron hechas por ese verbo que desde el principio su estado, su hábitat, era estar en comunión eterna con el Padre. Y si seguimos avanzando en el prólogo de Juan, se nos va a decir al final, en el versículo 14, y aquel verbo, aquella palabra, fue hecha carne. Y entonces nos dice que vimos ¿qué? Vimos su gloria. La gloria del unigénito Hijo del Padre fue hecha carne y habitó entre nosotros. Evidentemente, ese verbo que estaba desde el principio en comunión con Dios, por el cual todas las cosas fueron creadas, que fue hecho carne y habitó entre nosotros, se refiere solamente a la persona de nuestro Señor Jesucristo, aquel que da a conocer al Padre. Esto es lo que nos encontramos en el prólogo del Evangelio de Juan, y esto es lo que se refiere el mismo apóstol en el prólogo de su primera carta. Aquel que era desde el principio, el verbo de vida, que estaba en comunión eterna con el Padre, todos sabemos que se refiere a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el verbo tocante de vida. Él, vamos a ver, es aquel que manifiesta la vida que el ser humano necesita. Esa vida que cuando Jesús se presentó a la mujer samaritana y dijo, si tú supieses aquel que te pide, dame de beber, ¿qué es lo que le dice Jesús? Tú le pedirías a él y él te daría ¿qué? Él te daría, pero esa agua que salta para vida eterna. Por lo tanto, el mensaje, mis hermanos, del prólogo del Evangelio de Juan, ese tocante al verbo de vida, se refiere al mensaje centrado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que era desde el principio en comunión con el Padre. La pregunta aquí es, ¿qué se refiere, mis hermanos, a desde el principio? Fíjense que desde el principio suena con otra palabra que nos encontramos en la Escritura. ¿Cómo empieza la Biblia, mis hermanos? Por favor, no me digan con el índice, ¿ya? Porque eso se lo pregunté una vez a unos niños y me dijeron que empezaba con el índice la Biblia, mis hermanos. No, con el versículo 1, mis hermanos, de Génesis nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ese principio, mis hermanos, en la Escritura, no solamente ahí se refiere en el momento que Dios creó todo, en el momento en que la creación entró en existencia por la palabra misma de Dios, sino que la idea de en el principio en las Escrituras se refiere a un tiempo antes del tiempo mismo, mis hermanos. Antes de que el tiempo fuese, ahí estaba Dios.
Fíjense en algunos ejemplos. Fíjense en Habacuc. Habacuc capítulo 1, versículo 12. No eres tú, dice Habacuc, no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío. Habacuc no se refiere a que Dios fuese desde el principio, que tomase existencia en un momento determinado. Cuando Habacuc dice, no eres tú desde el principio, se está refiriendo, no eres tú eterno, no estás, Dios mío, desde siempre, desde antes del tiempo mismo. Fíjense otro texto, fíjense en Miqueas 5:2. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí Miqueas es claro, porque Miqueas está poniendo de manera paralela lo que es desde el principio y desde los días de la eternidad. Es decir, ese principio se refiere a la eternidad misma aquí en Miqueas. Por lo tanto, la Biblia utiliza muchas veces la idea de principio, mis hermanos, para referirse también a lo que es esa eternidad, ese tiempo antes del tiempo. Y cuando esto lo llevamos al prólogo de Juan, mis hermanos, nos está diciendo de que Jesucristo, el verbo de vida, estaba desde la eternidad misma en comunión íntima, perfecta, sublime, gloriosa con el Padre. Ahora bien, hay una diferencia entre el prólogo del Evangelio de Juan y el prólogo de la primera carta de Juan. Porque si se dan cuenta en nuestro texto, mis hermanos, Juan añade una serie de frases que en su evangelio no añade. Y son precisamente esas pequeñas frases del versículo 1, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Estas frases, mis hermanos, ¿qué están haciendo en este prólogo? Estas frases, mis hermanos, son importantes porque si se dan cuenta, mis hermanos, Juan aquí está utilizando verbos que indican sentidos físicos, sentidos de percepción, el oír, el ver, el palpar. ¿Y por qué Juan está utilizando lo que son esos verbos, esas frases que indican sentidos físicos, sentidos de percepción, mis hermanos? Lo que Juan está diciendo con esas frases, y lo veremos, es que el verbo de vida, mis hermanos, el verbo de vida que estaba en la eternidad misma con el Padre, no quedó en esa eternidad. No quedó, mis hermanos, velado en el seno mismo de la Trinidad, en la eternidad misma. Ese verbo tocante, el verbo de vida, mis hermanos, no quedó en la eternidad, sino que se hizo presente en la historia del ser humano. Irrumpió en la historia del ser humano, entró en la historia de tal manera que fue visto, fue oído e incluso fue palpado. Entró en la historia. Y aquel que era eterno, aquel que es eterno, entró en la realidad de la vida misma de aquellos que no somos eternos. Entró, mis hermanos, en la realidad de nuestra historia. Eso lo que hace, mis hermanos, es que probablemente esa palabra, lo que era desde el principio en la carta de Juan, de manera específica, no se refiera tanto a ese principio eterno, sino que de manera específica se refiera a ese gran momento, mis hermanos. Un momento que será irrepetible en la historia de la redención. Ese momento en el cual el eterno verbo de vida irrumpió de una manera milagrosa en nuestra historia por medio de la encarnación. Y ahí sucedió algo, mis hermanos, glorioso. Ahí sucedió, mis hermanos, que el Dios eterno, el Dios invisible, se reveló, mis hermanos, no solamente en palabra, sino en hechos, en el hecho de la gloriosa encarnación del eterno Hijo de Dios, el Verbo de vida. Y entonces, mis hermanos, la historia se convirtió en el fundamento en el cual Dios revela su salvación histórica. Fíjense, mis hermanos, que nuestra salvación, la salvación es histórica. ¿Saben por qué? No solamente porque ya lleva años, sino porque, mis hermanos, Dios la obra en la historia. Dios se revela mediante hechos redentores en la historia.
lo que es el llamado de Abraham, lo que es, mis hermanos, el éxodo de Egipto, son hechos históricos que forman parte ¿de qué? Que forman parte de la revelación de Dios, que forman parte de lo que es la historia de la salvación. Y ese verbo que era desde el principio, mis hermanos, ese verbo entró en nuestra historia. Pero ¿saben? Hay algo más que no podemos perder de vista aquí. Que Juan está siendo bien detallista en este prólogo. Porque no solamente se está refiriendo ese verbo de vida a lo que es la entrada de nuestro Señor Jesucristo en la historia, sino que hay algo más. ¿Cuál es el propósito de este prólogo de Juan? Lo hemos dicho al principio. El propósito es testificar. El propósito es de anunciar. Fíjense el énfasis, mis hermanos, en el versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos. Fíjense ahora el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Se dan cuenta? Este es el propósito del prólogo. Testificar, anunciar. ¿Testificar el qué, mis hermanos? Testificar que ese verbo de vida fue visto, oído y palpado. Fue una realidad histórica. Por lo tanto, el detalle del prólogo de Juan, mis hermanos, es que ese verbo de vida no solamente se refiere a la persona de Jesucristo en sí, sino también, mis hermanos, al mensaje que proclama la historicidad de nuestro Señor Jesucristo. Y ese mensaje, mis hermanos, solamente es un único mensaje, que es el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, fíjense, la entrada histórica del verbo de vida pasó a ser de manera inseparable la proclamación histórica de esa encarnación del eterno Hijo de Dios. ¿Dónde? En la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ese mensaje, mis hermanos, cuyo centro es Cristo. Ese mensaje encarnado en la persona misma de Cristo Jesús. Cuando Spurgeon le preguntaron cuál era su credo, ¿saben qué respondió Spurgeon, mis hermanos? Dice, no me avergüenzo de ser bautista. Menos mal. No me avergüenzo de ser calvinista. Menos mal también, ¿no? Dicen, pero si alguien me pregunta cuál es mi credo, Spurgeon dijo, respondo, mi credo es Jesucristo. Dijo, quien es la suma y sustancia del Evangelio, quien es en sí mismo toda teología, la encarnación de toda preciosa verdad, la toda gloriosa personificación del camino, la verdad y la vida. Mis hermanos, ¿cuál es nuestro credo? Nuestro credo es nuestro Señor Jesucristo, el cual, mis hermanos, entró por la pura voluntad de Dios en nuestra historia, y tenemos un mensaje, mis hermanos, como veremos ahora, un mensaje que recoge ese hecho histórico y lo proclama a toda vida y a toda nación. Mis hermanos, el eterno Hijo de Dios entró en nuestra historia. Dios obró la redención en la historia, mis hermanos, en la historia del mundo. Y no solamente la palabra de vida entró en la historia, sino que fíjense, la palabra de vida nos es anunciada por testigos históricos. Y eso es de suma importancia. Nos es anunciada por testigos históricos. Fíjense, y aquí tenemos que analizar un poquito lo que son estas frases del versículo 1, mis hermanos. Porque esas frases del versículo 1, lo que viene después, lo que era desde el principio, esas frases, mis hermanos, ¿ya? Fíjense que van a explicarnos un poquito y van a desarrollar lo que es la idea de un testigo. Fíjense en el versículo 1, lo que era desde el principio, y ahora fíjense en las frases. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Esas frases, mis hermanos, lo que hacen es desarrollar la idea de un testigo. Ahora bien, Juan va de lo más general a lo más específico. Juan aquí va de lo que es hemos oído hasta llegar a palpar y tocar. Y fíjense, mis hermanos, que Juan lleva lo que es el tema de ser testigo más allá de lo que un testigo en aquel tiempo tenía que ser
o tenía que hacer. Cuando vamos al Antiguo Testamento, también mis hermanos en el primer siglo, era muy importante que el testimonio fuese dado no por un testigo, sino por varios testigos. Varios testigos eran lo que daban en cierta manera credibilidad y aceptación a ese testimonio que era dado. Fíjense cuando vamos al prólogo, mis hermanos, que siempre Juan está hablando en plural, primera persona plural. Fíjense que no es Juan el único que da testimonio aquí. Hay varios que son testigos de esto. Fíjense, lo que hemos nosotros oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que nuestras manos palparon. Es más, lo que son estas frases o estas palabras, hemos, nos, nuestro, nuestra, aparecen 17 veces, mis hermanos, en este prólogo. ¿Qué es lo que Juan está diciendo aquí? Lo que Juan está diciendo es que él no es el único testigo tocante al verbo de vida. Hubo muchos otros, en ese caso sería Juan, los otros apóstoles, los discípulos, que dan testimonio de ese hecho histórico. Por lo tanto, cuando esto lo colocamos en la cultura de aquel tiempo, mis hermanos, fíjense que no nos encontramos un solo testigo, son varios, por lo tanto eso daba credibilidad, veracidad y reforzaba lo que era el testimonio de esos hombres. Pero hay mucho más, mis hermanos. No solamente fueron muchos, sino que fueron testigos históricos. Y eso es muy importante, que fuesen testigos históricos. Fíjense, mis hermanos, fíjense que aquí Juan, primeramente, fíjense la historicidad, fíjense el carácter de historicidad. Primeramente Juan dice, lo que hemos oído. Fíjense que fueron testigos auditivos de esa realidad tocante al verbo de vida. Escucharon no solamente sobre el verbo de vida, sino que escucharon al verbo de vida. Pero si Juan se hubiese parado ahí, ¿saben cuál sería el problema, mis hermanos? Que alguien podría decir y venir y podría decir a Juan, bueno, Juan, sí, bueno, vosotros escuchasteis, ¿sabes? Vosotros escuchasteis. Me han dicho, fulanito ha dicho que, ¿no les suena esto, mis hermanos? Me han dicho que he escuchado por, fulanito ha dicho, mis hermanos, cuando he oído que he escuchado por y fulanito ha dicho, malo, mis hermanos. Fíjense que Juan no se queda ahí. Juan no dice, bueno, no solamente hemos oído, sino añade algo más. Fíjense, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Juan va un paso más allá. Juan ahora está diciendo, no solamente fuimos testigos auditivos, sino que fuimos testigos visuales. Contemplamos históricamente ese verbo de vida. Pero ¿saben? Juan no se queda aquí. Juan va mucho más allá. Y Juan ahora añade algo, mis hermanos, que no era necesario para ser testigo en aquel primer siglo. Fíjense lo que Juan añade aquí. Añade dos frases más que van juntas. Lo que hemos visto con nuestros ojos, y ahora fíjense, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Esa idea de contemplado y palpado van de la mano aquí, mis hermanos. Y es como la idea de aquel que es invidente. Y para saber la realidad que tiene delante de él, el invidente, ¿qué hace? El invidente, para saber la realidad, lo que hace es palpa, toca, para darse cuenta de lo que está delante de él, cuál es la forma y la realidad que tiene delante de él. Mis hermanos, eso no era necesario para los testigos de aquel tiempo. Por lo tanto, Juan está estirando la idea de ser testigo mucho más allá. No solamente lo escuchamos en la historia, no solamente lo vimos en la historia, sino que nuestras manos palparon el verbo de vida. Nuestras manos lo tocaron, nuestras manos lo palparon, nuestras manos lo abrazaron. ¿Qué es lo que Juan está diciendo aquí, mis hermanos? Que su testimonio y el de otros muchos no fue un testimonio solamente de oír y ver, sino un testimonio de experiencia real en su propia vida. De experiencia histórica y real en su propia vida, mis hermanos. Y esos testigos históricos
del verbo de vida son los que anuncian por medio del mensaje del Evangelio ese verbo de vida que vino a la historia, mis hermanos. Fíjense lo fundamental de lo que Juan está diciendo en este primer punto. ¿Cuál es, mis hermanos, la fuerza del argumento para concluir este primer punto del argumento de Juan? Fíjense, mis hermanos, que el Evangelio del verbo de vida, que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo fue, mis hermanos, una realidad histórica en la historia y el tiempo, y una realidad que nos sigue siendo anunciada por un mensaje que es el mensaje histórico de esos eventos, mis hermanos. Es la fuente primaria de lo que esos hombres vieron, oyeron y palparon. El Evangelio, mis hermanos, es sí, el Evangelio de Cristo, esa doctrina, pero ¿son qué? Son la explicación, la exposición de esos hechos históricos. Hechos históricos de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el hecho histórico de la muerte de Cristo en la cruz, el hecho histórico de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el hecho histórico de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo y el día que Él quiera, mis hermanos, el anuncio de que nuestro Señor Jesucristo vuelve a recoger a los suyos. De tal manera, mis hermanos, que cuando abrimos las Escrituras, por medio del mensaje de los apóstoles, escrito por inspiración, perfecto, inerrante e infalible en esta santa palabra, mis hermanos, lo que tenemos es la exposición de ese evangelio sublime de nuestro Señor Jesucristo en la historia. Cuando lees el evangelio y abres su palabra, mis hermanos, tienen que saber, has de saber que Cristo Jesús va a ser siempre el verbo de vida que vino en nuestra historia. Que en Cristo Jesús es aquel que la vida va a ser manifestada. Que en Cristo Jesús hay perdón de pecados. Que en Cristo Jesús en salvación. Cuando abres ese evangelio y por la gracia de Dios, mis hermanos, puedes cantar. ¿Esta es qué? Esta es mi historia. Y esta es mi canción. Gloria a Jesús por su salvación. Y esa historia, mis hermanos, no es una historia de que hemos oído. Fue algo que sucedió históricamente. El Evangelio nos narra y por su gracia esos hechos históricos por el Evangelio llegaron a nuestra vida. Esa es mi historia. Esa es nuestra canción. Y cuando a veces hay dudas, mis hermanos, puedes llegar a ese fundamento histórico del Evangelio y decir, no, el Señor no me está explicando historias para ir a dormir. El Evangelio me explica la gran obra de la salvación, el gran acto redentor de Dios en la historia por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora bien, ¿cuál es la razón, mis hermanos? Ese es el segundo punto. La razón por la cual, ahora fíjense, la palabra de vida nos puede ser anunciada. Y la pregunta es, ¿cuál es la razón por la cual nos puede ser anunciada? ¿Y saben cuál es la razón? Es muy obvia y muy simple. La razón por la cual nos puede ser anunciada es porque la palabra de vida fue manifestada. Tan simple como esto, mis hermanos. Tan obvio como esto. Pero ¿saben qué? A veces, mis hermanos, las cosas que son más obvias, ¿saben cuáles son también? Las cosas que se obvian más rápidamente, mis hermanos. Y la razón por la cual esa palabra de vida puede ser anunciada es porque fue manifestada. Fíjense, mis hermanos, si seguimos leyendo el argumento. Fíjense ahora en el versículo 2. Ven que en sus Biblias, quizá no todas, aparece un paréntesis ahí en el versículo 2. Y es porque precisamente lo que es el versículo 2 es un paréntesis en el argumento de Juan, en ese prólogo. Si se dan cuenta, podríamos leer el versículo 1 y el versículo 3 saltándonos el versículo 2 y tendría sentido. Fíjense, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Se dan cuenta? Tiene sentido. Ahora bien, sabemos, mis hermanos, que la palabra de Dios es toda ella, ¿qué? Es toda ella inspirada de principio a fin. De tal manera que si el versículo 2 está aquí, tiene razón de ser. Y el versículo 2 es un versículo explicativo del versículo 1. Porque fíjense, si leyésemos el versículo 1 y 3 de manera seguida, la pregunta sería entonces, bueno, Juan,
¿Cómo puedes anunciarnos? ¿Cómo podéis anunciarnos y testificarnos lo que oísteis, visteis y palpasteis? Y la respuesta, ¿saben cuál es, mis hermanos? Lo podemos anunciar y testificar porque fue manifestado. Y eso es el versículo 2. Fíjense, si cogemos el final del 1 y el 2. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Juan está mostrando la causa de por qué puede ser testificada esa vida. Porque fue manifestada. Ahora bien, hay un detalle, mis hermanos. Deben sacar el bisturí exegético aquí. ¿Saben lo que es el bisturí exegético? ¿No lo saben? Bueno, no porque me lo he inventado yo, mis hermanos. ¿Ya? Es básicamente entrar ahí en el texto. Y fíjense, si yo escribiese Juan, y gracias a Dios que no lo escribí yo, mis hermanos, yo hubiese dicho lo siguiente. Fíjense, yo hubiese dicho, cogiendo el final del versículo 1, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque el verbo de vida fue manifestado. Yo hubiese escrito esto, pero no es esto lo que la Biblia dice. Dice, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Allá hay un detalle importante, mis hermanos. Lo que Juan está diciendo aquí es que cuando el verbo de vida, Cristo Jesús, llegó e irrumpió en la historia, lo que fue manifestado en la historia, mis hermanos, fue la vida misma, mis hermanos. La vida traída en el verbo de vida en Cristo Jesús se manifestó en la historia, cogió un contexto histórico determinado. Por tanto, esa vida que será la vida eterna, vamos a ver que no es algo abstracto. Se manifestó esa vida en la historia. Fíjense, hay un autor que lo expresa de la siguiente manera. Yo estoy seguro que esto a las señoras les gustará mucho. ¿Ya? Tomen atención. ¿Ya? El autor se llama Marshall y dice lo siguiente. Ahora el mensaje, dice, toma forma concreta en él. Puedo enviar a mi esposa un mensaje diciéndole que la quiero, pero también le puedo regalar un anillo de diamantes como muestra de mi amor, algo que será inmediatamente reconocido por ella como una prueba tangible y visible de mi amor. Ahora las señoras dicen, escucha al pastor. Ahora sí que se escucha al pastor. ¿Ya? Y repasaremos en el YouTube el mensaje otra vez en casa. ¿Ya? Entonces, mis hermanos, ¿qué está diciendo aquí básicamente el autor? Está diciendo, le puedes escribir un mensaje a tu esposa diciéndole, bueno, que la quieres, o puedes darle una muestra tangible, palpable, visible de ese amor, que es precisamente ese anillo de diamantes. Por el bien de sus esposos, no hacen falta que pidan anillos de diamantes, ¿ya, mis hermanas? Pero la idea aquí es lo siguiente. La idea es el hecho de que la venida de Cristo Jesús, mis hermanos, la muestra tangible, palpable, es que se manifestó en la historia misma, la vida misma, mis hermanos. La vida que Juan nos determinará como la vida eterna. La vida que todo ser humano, sin excepción, necesita. Y esa vida en la historia fue manifestada para algo muy concreto. Fíjense el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos. Esa vida se manifestó cuando Cristo vino para hacer ¿qué? Una vida anunciada, una vida testificada, una vida proclamada. Pero Juan es más concreto todavía. Fíjense que el versículo 2, todo el tema es la idea de manifestarse. Fíjense cómo el versículo 2 se empieza con la idea de manifestarse y cierra con la idea de manifestarse. Fíjense, porque la vida fue manifestada, y fíjense cómo acaba el versículo 2, y se nos manifestó. Pero fíjense el detalle de Juan, mis hermanos. Juan es específico aquí, porque en la primera manifestación, fíjese, es general. Dicen, porque la vida fue manifestada, a nivel general. Pero si van al final del versículo, se van a dar cuenta de que esa manifestación ahí es específica. No es la vida fue manifestada. Fíjense al final del versículo 2. Y se nos manifestó.
Es decir, a nosotros se nos manifestó. Aquí la manifestación es específica, mis hermanos. Y aquí ese nos se refiere primeramente a Juan, a esos apóstoles, a esos discípulos que testificaban y proclamaban de esa vida manifestada en la historia. Primero se les manifestó a ellos. Y esa manifestación de la vida, mis hermanos, está hablando de esa preciosa doctrina de lo que es la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Una doctrina que esos falsos profetas negaban. Fíjense, vayan al capítulo 4. Y fíjense, mis hermanos, cuando aquí Juan dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Bueno, fíjense que la encarnación era algo que estaban negando esos falsos profetas. Una doctrina fundamental, innegociable del Evangelio, de nuestra fe cristiana, que Jesucristo vino en carne, que el verbo de vida irrumpió en la historia. Fíjense, esto es lo que se está refiriendo aquí Juan, mis hermanos. Y esta manifestación primero se manifestó a ellos. Mis hermanos, lo que es la encarnación del eterno Hijo de Dios es algo que Dios estableció en su decreto eterno, en su plan de salvación, mis hermanos. Es algo que Dios ya determinó, que la segunda persona de la Trinidad, el eterno Hijo de Dios, se encarnaría en la historia de la humanidad. Tenemos textos a lo largo de las Escrituras. El texto más famoso y que todo el mundo se sabe, mis hermanos, de la Biblia, ¿cuál es? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué es lo que hizo? Envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense en esta misma carta de Primera de Juan, mis hermanos. En el capítulo 2, versículo 9, fíjense, bueno, en el capítulo 2, versículo 9 no, mis hermanos. Es en el capítulo 4. Pero fíjense lo que se nos dice, capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Es Dios quien envía a su Hijo. Lo que es la encarnación es algo, mis hermanos, es en el decreto eterno de Dios, en el plan de Dios para que sucediese en la historia. El Padre nos dio a su Hijo. La vida se manifestó para que entonces en Cristo Jesús nosotros podamos vivir por Él y en Él. Todo aquel que pone su fe por la gracia de Dios en Cristo Jesús pueda vivir y vivir eternamente con esa vida manifestada en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo impresionante, mis hermanos, es que esa realidad histórica, ya decretada por Dios en la eternidad, primero se manifestó a esos hombres que dieron testimonio. Dios en su soberanía determinó que fuesen primeramente a ellos a quien se les manifestase, se nos manifestó. Y esa manifestación, ¿saben qué, mis hermanos? Fue completa. La manera en cómo Juan la expresa aquí es de una manera completa. Es decir, esa manifestación no se dejó nada, mis hermanos. Por tanto, tuvieron una manifestación completa de la venida, del verbo de vida y de la vida manifestada. Y eso fue para que fuese testificado. Fíjense qué glorioso. Dios quiso que primero se manifestase a ellos, pero que eso no quedase en un secreto, mis hermanos. Que eso no quedase como Pedro le dijo a Jesús cuando fue al monte de la transfiguración: Señor, hagamos 3 enramadas y entonces ¿qué? Quedémonos aquí. Y el resto, bueno, pues ya se apañará. Ya se apañará. No, esa manifestación a ellos, mis hermanos, fue para que fuese proclamada, anunciada. Pero ahora fíjense otro detalle más específico de Juan, mis hermanos. Fíjense. Esos términos de testificar y anunciar en el versículo 2. Vayan al versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Esos verbos de fue manifestada y la hemos visto, esos verbos son la acción completa. Imagínense ustedes, mis hermanos, yo recuerdo la primera vez que cogí el avión. Aparte del susto que me llevé, mis hermanos, porque yo pensaba que los aviones giraban así, pero cuando vi que el avión se inclinó,
para girar. Y yo estaba al lado de la ventana y vi el mar, dije, adiós. Pues yo pensaba que giraba así el avión, pero no, gira así. Pero algo que me sorprendió, ¿saben lo que fue? Que solamente el avión despegó del Prat, mis hermanos. Lo que vi fue la playa, Montserrat y los Pirineos. Dije, pues qué pequeño es esto. ¿Ah? Lo vi todo de una, de completo. No veía detalles, no veía detalles. No veía lo que la gente que estaba abajo, no veía lo que llevaban vestido, no escuchaba sus conversaciones, tenía una vista de pájaro completa. Eso es lo que Juan está diciendo aquí cuando dice, se ha manifestado y hemos visto. Fue una manifestación completa a sus vidas de la vida que fue manifestada. Ahora bien, cuando Juan dice, y testificamos y os anunciamos, ¿saben lo que está haciendo aquí Juan? Está cerrando el zoom de la cámara. Ya no es una vista de pájaro. Dice, ahora ha cerrado el zoom y dice, ahora os estoy mostrando lo que sucede de manera continua delante de vosotros. El texto quedaría algo así. Porque la vida fue manifestada de manera plena y la vimos plenamente. Y ahora estamos testificando y os la estamos anunciando. ¿Saben cuál es el énfasis y la importancia de esto, mis hermanos? La importancia de esto es que Juan está diciendo lo que a nosotros se nos manifestó de manera plena, ahora nosotros de manera continua os la estamos anunciando y testificando en ese mensaje del Evangelio. Juan está diciendo, aquí no hay intermediarios, aquí no hay lo que es un progreso. Esto no es como el Windows que se actualiza cada 2x3 desde el momento que fue puesto hasta donde estás ahora. Dice, no, desde que la vimos históricamente y se nos manifestó, ahora de manera continua y directa os la estamos anunciando a vosotros. Y la estáis viendo como nosotros la vimos por medio del mensaje del Evangelio de Cristo. Por lo tanto, hay una consistencia, coherencia y unidad directa, mis hermanos, entre esa manifestación histórica, ellos, y la proclamación directa del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Y dónde está la fuerza de eso, mis hermanos? Hay dos grandes cosas aquí. Primero, que debes saber que cuando lees el Evangelio de Cristo Jesús en la Escritura, cuando el Evangelio te es proclamado, vas directamente del hecho histórico a la proclamación histórica directa de ese hecho. No hay intermediarios ahí. Esto no es como el juego del teléfono. ¿Se acuerdan del juego del teléfono? No sé si los más jóvenes jugáis al juego del teléfono. Pero es aquello, mis hermanos, que se ponen unos en línea y entonces uno le dice un secreto al oído a alguien y lo van pasando. Y lo que era, por ejemplo, el mensaje en el principio, los calcetines son azules, ¿ya? Acaba siendo al final tanto monta tanto Isabel como Fernando. Es decir, no tiene nada que ver el mensaje original de lo que llega al final. Pues bien, el Evangelio no es así, mis hermanos. El Evangelio no es como un juego del teléfono a lo largo de la historia que se ha ido desvirtuando su mensaje, ni mucho menos. El Evangelio va directamente desde el testimonio histórico de aquellos a quien se les manifestó de manera completa y fue escrito por la inspiración en las Escrituras y nos llega a nosotros ese testimonio histórico por medio de este mensaje inspirado, proclamado y anunciado. Y eso es lo que debes saber. ¿Sabes? Yo no sé si alguna vez te ha pasado por la mente, y a alguien le ha podido pasar por la mente, solo que hubiese estado allí. Solamente que hubiese estado en las tierras de Galilea, de Judea, en Palestina, y hubiese visto a Cristo, y hubiese palpado a Cristo. Entonces estaría seguro de esto. O quizá, si solamente hubiese estado ahí, y hubiese quizá podido hacer como aquella mujer, tocar simplemente su manto, entonces sí que creería. Pues ¿sabes qué? Cuando coges el mensaje del Evangelio, este mensaje es testigo y proclamación directa de esos hechos históricos.
Y Juan, con este mensaje del Evangelio de Cristo Jesús, lo que hemos visto, oído, palpamos, esa vida os anunciamos, Juan está diciendo, este mensaje de Cristo Jesús, este mensaje de la encarnación de Cristo, su muerte y su resurrección, es como si el Evangelio mismo te estuviese diciendo, escucha, mira, no hay otro mensaje para ver, oír y palpar a Cristo Jesús. Por medio del Evangelio escuchas a Cristo, por medio del Evangelio ves a Cristo, por medio del Evangelio y de la fe palpas a ese Cristo que caminó por las tierras de Palestina, por medio de la fe que surge de escuchar, mis hermanos, la palabra de Dios. Y ahí en Romanos 9, esa palabra se especifica el Evangelio de Cristo Jesús. Por tanto, debes saber que cuando escuchas el Evangelio, mis hermanos, yo tenía un sueño de pequeño y era tener una máquina del tiempo y volver para atrás. Ay, ¿cuántos daríamos ahora para volver atrás en ciertas cosas? Mis hermanos, el Evangelio está haciendo algo glorioso. Te está moviendo en cierta manera a ese pasado para que puedas ver a ese Cristo que se encarnó, que murió, que resucitó. Pero te permite mirar al futuro, al día que ese Cristo volverá. Por la gracia de Dios, no dejes pasar ese mensaje del Evangelio. Ese mensaje que te dice, arrepiéntete y cree en Cristo para salvación y vida eterna. Porque esa vida que fue manifestada, y sé que debo correr un poquito, así que voy a acelerar un poquito. Esa vida que fue manifestada fue la vida eterna. Fíjense, mis hermanos, en el versículo 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, os anunciamos la vida eterna. ¿Se dan cuenta? Ese verbo tocante que se encarnó, la vida se manifestó, pero la vida que se manifestó fue una vida eterna, mis hermanos. ¿Y cuál es esa vida eterna? Fíjense, mis hermanos, que Juan la describe de varias maneras en su carta y en su evangelio. Pero la vida eterna, saben que no es solamente vivir para siempre. No es esta vida alargada por toda la eternidad. ¿Ustedes se imaginan, mis hermanos, esta vida alargada por toda la eternidad? ¿Se lo han imaginado? ¿Se imaginan esta vida, mis hermanos, con una eternidad de dolor de cadera? ¿O con una eternidad, mis hermanos, ya de ir con mascarilla? ¿O de una eternidad, mis hermanos, con lo que son dolor de riñones? La vida eterna no es esta vida que vivimos alargada por toda la eternidad. Mis hermanos, la vida eterna es una vida distinta. La vida eterna es una vida que el ser humano no puede alcanzar por sí mismo. Dios tiene que darla. Tiene que ser manifestada para ser testificada y por la gracia de Dios ser recibida. Es una vida, mis hermanos, de otra cualidad distinta. Es una vida de nueva creación, mis hermanos. Y fíjense que cuando vamos al Evangelio de Juan, esa vida eterna es la vida que estaba en el Padre y que fue dada al Hijo para que Él la dé a quien Él quiera. Fíjense en Juan 5:29, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Es esa vida, mis hermanos, de nuevo nacimiento. Es esa vida, mis hermanos, que por la gracia de Dios y por la obra de Cristo es una nueva vida implantada en nosotros, donde se implanta una nueva capacidad que antes no estaba, se implanta una nueva voluntad que antes no estaba. Es esa vida que Juan describe en Juan 17:3, cuando Jesús oró. Fíjense, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Fíjense cómo describe la vida eterna Juan, en conocimiento. Que te conozcan a ti, al único Dios vivo y verdadero, y a quien tú has enviado, a Jesucristo. Y ese conocimiento, mis hermanos, no solamente es un conocimiento intelectual. Porque, ¿sabes? Puedes saber muchas cosas de Dios y no conocer a Dios en absoluto. Ese conocimiento es un conocimiento de una comunión íntima con Dios, de una comunión redentora con Dios, de una comunión que te ha llevado a salvación y a estar en unión con el Padre y con el Hijo. Fíjense cómo Juan lo va a describir así a partir del versículo 3. Lo que hemos visto y oído os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y esta es nuestra comunión verdadera. Verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esa vida eterna se refiere a esto, mis hermanos. Se refiere a esta comunión con el Padre y con el Hijo. Fíjense en el versículo 2. Fíjense cómo describe Juan la vida eterna.
a mitad del versículo 2. Y eso os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esa vida eterna estaba ¿con quién, mis hermanos? Estaba con el Padre. ¿Se dan cuenta? Esa vida eterna es una vida que estaba con el Padre, es de relación con el Padre, mis hermanos. Por tanto, la vida eterna de la cual Cristo aquí ha venido a manifestar, la vida eterna de la cual habla Juan, es una vida de comunión con el Padre y el Hijo, de comunión con Dios, mis hermanos. Una vida que fue el ideal de vida Génesis y que por nuestro pecado lo perdimos. Es esa vida de volver a ser llevado a esa comunión gloriosa con el Creador y Redentor, con nuestro Dios eterno, mis hermanos. En nuestra iglesia estamos estudiando el catecismo, mis hermanos, de Spurgeon, que no fue de Spurgeon, ¿ya? Pero Spurgeon lo adaptó, ¿ya? Y la primera pregunta es, ¿cuál es la finalidad principal del ser humano, mis hermanos? Y la finalidad principal del ser humano es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y esa es la vida eterna que trajo Cristo. Por último, y con esto cierro, el propósito por el cual esto nos es anunciado. Y saben, el propósito es doble. El propósito es tener comunión y gozo. Fíjense el versículo 3 y 4. Y fíjense, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fíjense que Juan está escribiendo todo esto, ¿para qué? Para decirle, para que vosotros creyentes tengáis comunión con nosotros, con Juan y aquellos que habían visto, oído y estaban testificando. ¿Y cuál es esa comunión? Dice, nuestra comunión es con el Padre y el Hijo. Fíjense, esa es la vida eterna, mis hermanos. Juan está diciendo aquí, he escrito todo esto para que tengáis también esta comunión. Porque aquellos que habían negado esas verdades, mis hermanos, estaban fuera de esta comunión. Y Juan quiere que su fe sea reforzada en esta realidad básica para que puedan tener comunión con ellos. Y esto nos muestra algo, mis hermanos. ¿Saben qué? Nos muestra que el mensaje del Evangelio, mis hermanos, la comunión que tenemos entre nosotros, la comunión primaria, prioritaria y fundamental es la comunión que primeramente tenemos con nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta comunión primaria y básica fluye la comunión de los unos con los otros. Por eso la iglesia no es un club social. Por eso la iglesia no es un partido político y nunca puede convertirse ni en partidos políticos ni en clubes sociales. La iglesia, mis hermanos, es donde se vive entre los unos y los otros esa comunión primaria y prioritaria que tenemos con el Padre y con el Hijo. ¿Y saben por qué eso es importante? Porque eso implica, mis hermanos, entonces, que nuestra fe en ese Evangelio, nuestra fe que sea fortalecida, sustentada y no desarraigada, mis hermanos, es una fe que se sustenta y se arraiga no solamente de manera individual, sino en comunión con los santos, con aquellos que comparten esa comunión con el Padre y el Hijo. Por tanto, es en la congregación de los santos, mis hermanos, muchas veces cuando nuestra fe decae. A veces los hermanos me dicen, es que no vine porque estaba muy desanimado. Y digo, ¿cuándo más tienes que venir? Porque es en esa comunión que tenemos con el Padre y el Hijo, que es congregacional también. Nuestra fe en ese Evangelio se sustenta, se arraiga, se mantiene. Y esto es para que nuestro gozo sea cumplido, mis hermanos. Fíjense al final. Y estas cosas os escribimos para que vuestro gozo, literalmente dice nuestro gozo aquí Juan, no es vuestro, es nuestro literalmente. ¿Y qué es lo que Juan está diciendo aquí? ¿Saben qué, mis hermanos? Juan está diciendo nuestro gozo de aquellos que escriben. Tengáis comunión para que nuestro gozo sea cumplido, porque, mis hermanos, la comunión los unos con los otros, seamos sinceros, perfecta, a veces no es. Y es porque vivimos en un mundo todavía caído, mis hermanos. En un mundo que todavía no estamos en la gloria. Pero cuando Juan dice, para que tengáis comunión, para que nuestro gozo sea cumplido, Juan está apuntando más allá, mis hermanos. Juan está apuntando al día que ese verbo de vida que se manifestó, ese verbo, Jesucristo, volverá. Y en ese día, mis hermanos, en esos nuevos cielos y en esa nueva tierra, nuestra comunión será perfecta.
con Él y entre nosotros. Y Juan está diciendo, lo que quiero escribiendo esto es que, iglesia, os sustentéis en vuestra fe en el Evangelio. Porque lo que queremos al final es veros en esa meta final. Lo que queremos al final es gozarnos los unos con los otros en esa comunión perfecta, en el día que nuestra fe se transforme en vista y veamos al Verbo de vida cara a cara. Por lo tanto, mis hermanos, mantente firme por la gracia de Dios en el Evangelio de Cristo Jesús. Iglesia, no pierdas jamás el Evangelio de Cristo, desde el púlpito, desde la alabanza y en vida no lo pierdas. Y has de saber que en ese Evangelio la vida fue manifestada. Por lo tanto, si es Dios aquel que está moviendo tu corazón, si es la gracia de Dios la que te lleva a entender de que en Él hay vida eterna, arrepiéntete de tus pecados y acude a Cristo para salvación y vida eterna, para que así nuestro gozo sea cumplido. Déjenme acabar en una oración, mis hermanos. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, te damos porque nos diste a tu Hijo. Gracias porque fue visto, oído, palpado. Y esos hechos históricos nos llegan por el mensaje inspirado del Evangelio de Cristo Jesús en las Santas Escrituras. Gracias porque tenemos, Señor, tu testimonio escrito. Y en él podemos oír, ver y palpar por fe a aquel que es tu Hijo. Ayúdanos, Señor, por tu gracia, a nunca perder este Evangelio. Te pedimos, Señor, que nos mantengas firme a la iglesia, Señor, para que al final, en el reino eterno, nuestro gozo sea cumplido. Y te pedimos, Señor, que tú, Dios nuestro, que manifestaste esta vida en medio de la historia, Señor, esta vida pueda ser dada por tu gracia y por tu obra a un pecador que se arrepiente. Así que tú, que eres el autor de la salvación, a ti clamamos, porque la salvación proviene de ti y únicamente de ti. Por ello a ti te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga.